Los indígenas que habitan la región oriental, de la familia lingüística guaraní, utilizaron la tierra en tres fracciones: la residencia o abrigo, las plantaciones y los bosques circundantes, lugar de paseo y recreación y fuente de caza, de cultivo de frutas silvestres y de hierbas medicinales. Pero cuando las condiciones ambientales presentaban déficit, pasaban a otras tierras aledañas y dentro de su territorio iban rotando hasta volver años después al primer sitio ya reconstruido, con fauna y flora y con capacidad del suelo. Los habitantes del Chaco, cazadores, pescadores y recolectores, reducían la población a pequeñas bandas que con su rústico sembrado pasaban de un lugar a otro dentro de sus fronteras, según el tipo, abundancia de animales y agua, periodos de caza y pesca, dentro de un amplio territorio necesario para poder cumplir sus necesidades de alimentación, a cuyo alrededor efectuaban ritos propiciatorios de agradecimiento y cambio de sistema de vida. Actualmente, se puede notar que en algunas comunidades indígenas el principal problema sigue siendo la tierra suficiente. Las mismas están siendo afectadas en su organización social y política económica por la falta de aseguramiento de tierra y su medio ambiente. La acción de la depredación de los suelos por la destrucción de los bosques en el avance de la frontera agropecuaria ha traído además el deterioro de las fuentes de agua. La destrucción del medio ambiente indígena incide en el proceso cultural de las comunidades como factor altamente destructivo de la cosmovisión tradicional, que es la base de la convivencia cultural y crea una dependencia económica.